Carla Surizadaía Huazongua. Soy estudiante del plantel CECITIX Mitilpan. Actualmente curso sexto semestre, grupo K del componente profesional de puericultura. Voy a exponerles el tema final llamado Física Moderna. La física moderna comienza a principios del siglo XX cuando el alemán Max Planck investiga sobre el cuento de energía. Este estudia las manifestaciones que se producen en los átomos y los comportamientos de las partículas que forman parte de la materia, al igual que las fuerzas que lo rigen. Planck decía que eran partículas de energía indivisibles y que éstas no eran continuas, como lo decía la física clásica. La física moderna se conoce por estudiar a los fenómenos que producen la velocidad de la luz o valores equivalentes a ella, cuyas escalas espaciales son del orden del tamaño del átomo. En 1905, Albert Einstein publicó una serie de trabajos que revolucionaron la física, principalmente representados por la dualidad onda-partícula de la luz y la teoría de la relatividad. La misión final de la física moderna es comprender la relación entre las fuerzas que rigen la naturaleza, las cuales son gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, y estas se dividen en dos, las cuales son mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Dentro de la física moderna también se encuentran los modelos atómicos. Uno de ellos es el de John Dalton, en donde nos dice que la materia está compuesta por partículas diminutas indivisibles e indestructibles llamados átomos. Los átomos permanecen sin una división. Los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, es decir, masa y propiedades son iguales. Los átomos de diferentes elementos tienen masa y propiedades distintas. Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más electrones. Otro de los modelos atómicos es el de Thomson, en donde introduce la idea de que el átomo puede dividirse en las llamadas partículas fundamentales, electrón con carga eléctrica negativa y protón con carga eléctrica positiva. Thomson considera el átomo como una gran esfera con carga eléctrica positiva, en la cual se distribuyen los electrones como pequeños granitos. Una insuficiencia del modelo es que el átomo no es macizo ni compacto como lo suponía Thomson. Es prácticamente hueco y el núcleo es muy pequeño comparado con el tamaño del átomo. Otro de los modelos atómicos es el de Rutherford, en donde nos dice que el átomo estaba compuesto por un núcleo cargado positivamente y una corteza en que los electrones de carga negativa giran a gran velocidad alrededor del núcleo. Para Rutherford, esa masa era muy pequeña y la definía como una concentración de carga positiva. El siguiente modelo atómico es el de Bohr, en donde se introduce la teoría de la mecánica cuántica para explicar cómo giraban los electrones alrededor del núcleo del átomo. Los electrones, al girar en torno al núcleo, definían unas órbitas circulares estables, que Bohr explicó como que los electrones se pasaban de unas órbitas a otras para ganar o perder energía. Demostró que cuando un electrón pasaba de una órbita más extrema a otra más interna, emitía radiación electromagnética. Cada órbita tiene un nivel diferente de energía. Otro de los modelos atómicos es el de Schrödinger, en donde descubrió la evolución del electrón alrededor del núcleo mediante una ecuación, pero no su posición. Decía que su posición no se podía determinar con exactitud. Schrödinger propuso una ecuación de onda que ayuda a predecir las regiones donde se encuentra el electrón. La física moderna se divide en la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la ciencia que estudia las características y el comportamiento de las partículas atómicas y subatómicas. Surgió como una rama diferente a la física en el año 1922, a partir de la teoría cuántica expuesta por el físico alemán Max Planck. Describe que las partículas elementales que constituyen la materia están dotadas de propiedades tanto de onda como de partícula, comportándose de forma diferente a la naturaleza de los objetos macroscópicos de la mecánica clásica o newtoniana. Aportes de Einstein a esta teoría. Albert Einstein empleó el concepto del cuanto introducido por Planck para explicar determinadas propiedades del efecto fotoeléctrico, un fenómeno experimental en el que una superficie metálica emite electrones cuando incide sobre ella una radiación. Según la teoría clásica, la energía de los electrones emitidos, medida por la tensión eléctrica que genera
que generan debería ser proporcional a la intensidad de la radiación. Sin embargo, se comprobó que esta energía era independiente de la intensidad, que solo determinaba el número de electrones emitidos y dependía exclusivamente de la frecuencia de la radiación. Cuando mayor es la frecuencia de la radiación incidente, mayor es la energía de los electrones, por debajo de una determinada frecuencia crítica. No se emiten electrones. Einstein explicó estos fenómenos suponiendo que un único cuanto de energía radiante expulsa un único electrón del metal. La energía del cuanto es proporcional a la frecuencia, por lo que la energía del electrón depende de la frecuencia. Logros. Desde 1925 no se han encontrado deficiencias fundamentales en la mecánica cuántica, aunque no se ha debatido si la teoría debe o no considerarse completa. En la década de 1930, la aplicación de la mecánica cuántica y la relatividad espacial a la teoría del electrón permitió al físico británico Paul Dirac formular una ecuación que implicaba la existencia del spin del electrón. También llevó a la predicción de la existencia del positrón, que fue comprobada experimentalmente por el físico estadounidense Carl David Anderson. La aplicación de la mecánica cuántica al ámbito de la radiación electromagnética consiguió explicar numerosos fenómenos como la radiación de frenado, emitida por los electrones frenados por la materia, y la producción de pares, formación de un positrón y un electrón, cuando la energía electromagnética interactúa con la materia. Sin embargo, también se llevó a un grave problema, la denominada dificultad de divergencia de determinados parámetros como las llamadas masas desnudas y carga desnuda de los electrones.